Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. A ver, lo primero que tenemos que comprender, ¿vale?, en este asuntillo que vamos a hablar, es que los cuentos de hadas fueron dirigidos durante mucho tiempo a niños, pero llegó un punto, sobre todo cuando apareció Perrault, que es este buen señor francés que dijo: ay, los cuentos de los pobres son como muy brutos, ¿no?, muy vastos, voy a refinarlos un poco para la gente de la realeza, para la gente de la corte. Y entonces ahí, en ese punto, los cuentos se convirtieron en cosas un poco más adultas. Entonces, vamos a ver, ¿el tema del sexo está presente en los cuentos? Sí, pero de una manera sutil o de una forma que no es tan evidente para los niños y sin embargo para los adultos sí que lo es. Pero no solo tenemos que hablar del sexo para darnos cuenta de que hay otros elementos de los cuentos que también están dirigidos a adultos. Por ejemplo, todas estas frases que se nos han quedado dentro de nuestra cabeza del tipo: ay, ojalá tenga un final feliz esta historia, o eso de: ay, ¿cuándo voy a encontrar a mi príncipe azul? O ¿dónde está mi princesa? Bueno, no nos referimos en esos casos obviamente a los príncipes y a las princesas de la realeza real, valga la redundancia. O mismamente en la Cenicienta de Perrault, donde sí también hay una hada que transforma a los harapos en un vestido precioso, pero ella le advierte que de nada sirve tener todo eso si no conoces a la gente en la corte, de nada te sirve ir con el vestido más bonito si luego no tienes tus contactos, ¿vale? Eso es una lección que luego los adultos podían aplicar en la corte y en otros trabajos. El primer cuento que se nos puede venir a la cabeza es el de Caperucita Roja, ¿vale? El hecho de que el lobo le empiece a decir que se vaya desnudando y que vaya tirando cada una de sus prendas al fuego y que se meta en la cama con él, mientras ella va comentando qué orejas más grandes tienes, qué ojos más grandes tienes. Obviamente todo eso tiene una connotación sexual, pero a los niños no se les queda. A los niños lo que les queda es el peligro de hablar con extraños en el bosque y acabar metiéndose en la cama con el lobo que te come y ya se acabó todo. Pero es verdad que a poco que creces esa connotación ya se va haciendo más evidente y ahí está Caperucita cediendo a la ingenuidad, a los caprichos del lobo y acabando dentro de su barriga, literalmente. Y algo muy parecido ocurre con Blancanieves. Os recomiendo un libro, por cierto, que se llama La bruja debe morir, que está escrito por Sheldon Kasdan, que a mí me ha encantado y que habla sobre un poco la psicología de los cuentos de hadas y cómo influyen en los adultos y en los niños. Así que nada, os lo recomiendo y os lo dejo por aquí. Kasdan, de hecho, hace referencia a Bruno Bettelheim y a su libro El psicoanálisis de los cuentos de hadas, que también es un libro que tenéis que leer y que es fabuloso, donde se especifica cómo Blancanieves se siente segura cuando encuentra a los 7 enanitos, porque son eso, enanitos, son unas criaturas fantásticas, humanas, que sí, que son masculinas, pero no pueden agredirla. Y ella, siendo una tierna adolescente, no tiene que estar pensando: Dios mío, cualquier noche me ocurre algo con estos 7 hombres aquí. No, de hecho, además, los enanitos van a cuevas oscuras donde penetran con sus picos, porque son mineros. Bueno, en fin, que a veces un poco se les va la olla. Yo no creo que cuando se contaban estas historias se buscaba tanto, la verdad, ahí el segundo significado, pero bueno, a saber. Lo que sí que está claro es que hay un complejo de Edipo dentro de toda esta familia real, donde la madrastra está preocupada porque Blancanieves, cuando crezca, seduzca a su padre y un poco, pues, el padre quiera más a la hija que a esta madrastra, y la madrastra por eso está tan obsesionada con ser guapa, por ser estupenda. Ya sabéis el cuento y el drama que supone para esta mujer ser más fea que su hijastra. Otra ida de olla es el hecho de que en La Bella Durmiente el príncipe tenga que atravesar un seto de espinas, ¿no?, para penetrar en el castillo donde está la Bella Durmiente. Claro, ese seto de espinas, pues a lo mejor representa la vagina. Claro, a ver, te tienes que poner un poco así como: ¿pero qué me estás contando? Pero eso está ahí, la verdad. También te digo que luego no son tan poco obvios, ¿no?, cuando en el cuento original de La Bella Durmiente, que también podéis encontrar en mi canal, se ve cómo el príncipe entró en la habitación, violó a la muchacha dormida y la embarazó de 2 niños, de Sol y Luna, ¿os acordáis? Bueno, pues eso no era tan oscuro, tan misterioso como esa representación de la vagina. O sea, al final, y esto es algo en lo que incide Kasdan, no se castiga tanto el hecho de mantener relaciones sexuales, sino el hecho de tener una pulsión sexual demasiado joven o cuando aún es demasiado pronto. Eso es lo que se intenta castigar en estos cuentos. Algo que se ve de forma clara en el cuento de la Sirenita, del que ya hablaré después. El hecho es que, por ejemplo, en el cuento de las 12 bailarinas, sí que se menciona cómo estas 12 bailarinas pasan todas las noches con 12 hombres bailando y no ocurre nada. O sea, eso no tiene ningún castigo porque estas 12 bailarinas son adultas, no son unas niñas
niñas ni son unas adolescentes. Entonces el castigo o lo que aprendes de ese cuento es algo completamente distinto. Y fijaos en que si nos vamos a la primera versión de La Bella y la Bestia, lo que comprobamos es que la bestia lo único que quiere es dormir con la bella, que ella le reconozca como un ser humano y quiera tenerlo en su cama al lado como un amigo durmiendo. Y es después de pasar esa noche cuando la bestia se transforma. En ediciones posteriores es cuando la bestia lo que quiere es enamorar a la bella y que la bella pues rompa ese hechizo de amor que además está muy presente en la peli de la Bella y la Bestia de Disney. Pero los niños con lo que se quedan es que tienes que mirar más allá de la apariencia exterior, que lo importante es el interior y nada de esto del sexo de madre mía que se va a meter en la cama con él a saber hacer qué cosas. No, eso no. Y es que esto de que haya versiones para niños y para adultos es muy habitual. ¿Conocéis el cuento de los 3 deseos? Bueno, es muy fácil de contar. Es un matrimonio que de repente tiene la oportunidad de pedir 3 deseos. Y el primer deseo que pide el hombre, que tiene muchísima hambre, es que le aparezcan cientos de salchichas. Y entonces de repente la mujer dice, pero tú eres tonto. Y entonces lo que hace ella es decir, ojalá se te pegue una salchicha a la nariz. Y de repente se le pega la salchicha a la nariz. Intentan despegársela, pero no pueden. Y entonces el tercer deseo sirve para que todo vuelva a la normalidad y así han malgastado sus 3 deseos. ¿Qué pasa? Que también existe una versión de adultos que se contaba seguramente así en la corte con abanicos, en plan, qué maleducado, qué cosas. Que lo que ocurre es que el matrimonio, lo que pide el hombre es un pene gigantesco. ¿Y qué pasa entonces? Que el hombre no puede ni moverse de lo grande que es su pene. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Pedir que sea más pequeño. ¿Y qué ocurre? Pues que se queda con un pene muy pequeñito, muy pequeñito. Y entonces al final utilizan el tercer deseo para que el pene vuelva a su tamaño normal. Ya veis la semejanza entre el pene y la salchicha en el cuento infantil, pues ahí está un ejemplo. Por no hablar de nuestra buena amiga Rapunzel, en cuyo cuento la bruja lo que hace es encerrarla en la torre para que no conozca absolutamente nada más. ¿Esto a qué hace referencia? A que aunque se reprochen estas relaciones sexuales tempranas, se debe informar. No puedes enclaustrar a una mujer, no puedes enclaustrar a esa niña y decirle que no pasa nada en el mundo exterior, porque luego cuando aparece el hombre, ella no sabe cómo reaccionar y no sabe lo que está pasando. Y así acaba la muchacha teniendo relaciones sexuales con el príncipe, la bruja descubriéndolo, tirando al príncipe por la torre, dejándolo ciego, ella teniendo unos hijos y paseándose por todo el desierto, en fin, un drama. De hecho, en este cuento os recuerdo que la bruja no recibe ningún tipo de castigo, o sea que en ese sentido no es un cuento de hadas per se, porque ya sabéis que los cuentos de hadas tienen que tener un final feliz, un castigo para la bruja y que los chicos pues acaben juntitos. Y así llegamos al cuento de la Sirenita, que me parece muy interesante tratar en este vídeo por 2 razones. Una, por cómo lo escribió Andersen, y otra por lo que pasa dentro del cuento. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que habéis comentado ese vídeo, porque me habéis descubierto otras visiones que luego he podido corroborar sobre la manera en la que Andersen escribió esta historia. Y es que, para quienes no lo sepáis, Hans Christian Andersen era gay, y la manera en la que representa el cuento de la Sirenita con este humano es un poco una metáfora de cómo a él le hubiera gustado amar a un hombre que luego lo rechazó o lo habría rechazado precisamente por eso, por ser homosexual. Y por eso en la Sirenita, la sirena no acaba con el príncipe, de hecho el príncipe la ve y al final acaba yéndose. Y es que el tema principal de ese cuento es el alma, es el hecho de que a pesar de no buscar una relación que apruebe el heteropatriarcado, el Hans Christian Andersen pueda ir al cielo y no le tachen y le conviertan en un demonio y acabe en el infierno. Por eso la Sirenita al final lo que consigue es convertirse en un ángel después de muchos años, en una suerte de purgatorio que de hecho se menciona en el propio final del cuento. Teniendo esto en cuenta, ya podemos hablar del cuento en sí. Esta Sirenita, esta chiquilla que con 11 años, de hecho se menciona con 10 o 11 años, descubre esa estatua de la que se enamora y luego ve ese príncipe del que también se enamora y de repente empieza a sentir esa pulsión sexual por estar con él. Ahí está esa abuelita que le dice, a ver, eres muy joven, todavía no entiendes lo que hay más allá. Ahí lo que se está refiriendo es que es muy niña para estar interesándose por temas de amor, pero ella está obsesionada con el asunto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se encuentra con la bruja, que en parte hace el papel un poco de ese lado maligno que es ella misma, ¿no? Esa necesidad de descubrir esa oscuridad, lo sexual, etcétera, que además está muy bien representado en la Úrsula de la película de Disney, pero al mismo tiempo también hace un poco de madre, ya que cuando le da la poción, ella lo que hace es verter unas gotas de su propia sangre para que la Sirenita se lo tome, y de esa forma se crea ese vínculo que también existe obviamente entre madres e hijas. Bueno, y para eso, para conquistar a su príncipe, tiene que convertirse en humana, tener un par de piernas, que también hace referencia a cómo de esa manera puede tener vagina, porque siendo sirena no se explica cómo puede tener relaciones sexuales, pero la bruja le advierte que cuando tenga las piernas le va a doler cada paso que dé en la tierra, y esto también se puede tomar como una referencia a la menstruación, porque claro, hasta ese momento la Sirenita no ha sentido
ese dolor porque no ha tenido un órgano reproductor femenino, pero ahora ya lo tiene. Y de hecho, antes de darle la poción que os he mencionado antes, lo que hace la bruja es cortarle la lengua a la sirenita. Es decir, que no puede hablar, no puede cantar, y estos son elementos que además Kasdan lo explica muy bien en su libro, que tenían que ver mucho con la manera en la que las sirenas seducían a los hombres. Desde Ulises, desde la Odisea, se ve como cantando los hombres acababan estrellando sus barcos contra esas piedras, y si le quitan esa lengua ya no puede cantar, ya no puede hablar. Disney es mucho más obvio en este caso, y el personaje de Úrsula le deja muy claro a Ariel que no necesita en absoluto la voz, porque lo importante es que sepa moverse y las caderas y todos esos gestos sexuales que van a atraer a su príncipe. Y hablando de Úrsula, en el cuento original de Hans Christian Andersen la bruja no recibe ningún castigo, o sea que no se puede tratar como un cuento de hadas una vez más, pero en Disney sí, en Disney claro que pasa. De hecho, es Eric el que penetra a Úrsula con un mástil de un barco. ¿Casualidad? No lo creo. Y así llegamos al final del cuento de la sirenita, cuando ella ya está convencida de que tiene a su príncipe y el príncipe la rechaza porque la ve como una niña, porque la ve pequeña, porque no hablan de nada, y entonces ahí se ve la dicotomía entre tener una pulsión sexual y tener un romance, tener algo más, conectar con una persona a otros niveles. Y de eso al final es de lo que también habla la sirenita, de cómo por mucho que tú sientas una atracción por otra persona, esa persona o bien puede rechazarte porque está enamorada de otra persona, o directamente porque no hay una conexión entre los dos. Hay muchos más cuentos, como comprenderéis, en los que el elemento sexual está también muy presente. Estos son solo algunos, que seguramente conozcáis mucho más, pero si queréis que os hable de otros, pues me lo ponéis en los comentarios y yo estaré feliz de haceros más vídeos sobre cuentos y la vida. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.